Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día, sábado 3 de agosto de 2019. Primero el Evangelio es nuestra serie, el mensaje del primer Evangelio. Este es el devocional número 10 de esta serie. El compromiso con Cristo nos renueva la vida. Marcos 2, versículos 18 al 28. Esta es la segunda parte porque ayer estudiamos el mismo pasaje con una primera enseñanza. Ya dijimos que el problema que el Señor estaba revelando a la gente de esa época era el legalismo. Se trata de una idolatría disfrazada de religiosidad. Es la creencia en las obras en lugar de en la gracia. Se trata de esa idea que dice que el hombre puede salvarse a sí mismo si cumple con ciertas reglas, si realiza determinados rituales o realiza algunas obras buenas. Todo eso no es más que una ofensa a Dios, quien quiere salvarnos a pesar de lo que somos y solo nos pide que creamos en Él, que le entreguemos nuestra vida y dependamos de su gracia. A causa de este legalismo han surgido en la humanidad y siguen surgiendo diferentes religiones, ritos, creencias, todas ellas cortadas por la misma tijera, todas ellas con la misma idea. La salvación se consigue haciendo tales o cuales cosas. Ya dijimos que la religiosidad es una forma hipócrita de este mal. Desgraciadamente aún hoy el mundo está lleno de personas que ignoran la maravillosa gracia de Dios que nos salva por el acto de creer. No nos salva la fe, nos salva la gracia de Dios, pero la manera como se hace efectiva la gracia de Dios en nuestra vida es creyendo. Leamos una vez más el versículo. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, fueron a Jesús y le dijeron: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras el novio está con ellos? Entre tanto que tienen al novio con ellos, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el novio les sea quitado, entonces en aquel día ayunarán. Nadie pone parche de tela nueva en vestido viejo. De otra manera, el parche nuevo tira del viejo y la rotura se hace peor. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino rompe los odres, se pierde el vino y también los odres. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos. Aconteció que Jesús pasaba por los sembrados en sábado, y sus discípulos se pusieron a caminar arrancando espigas. Los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen, por qué hacen en los sábados lo que no es lícito? Y él les dijo: ¿nunca habéis leído que hizo David cuando tuvo necesidad y pasó hambre, y él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la presencia, y aún dio a los que estaban con él, cosa que no es lícito comer, salvo a los sacerdotes? También les digo, y el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. También dijimos ayer que el Señor no se opuso al cumplimiento de la ley, más bien se opuso al legalismo, esta idolatría de las reglas. Y para contrarrestarlo nos dice tres enseñanzas importantes. Ayer estudiamos la primera de ellas, hoy estudiaremos la segunda y la tercera. La enseñanza de ayer fue esta: con Cristo el compromiso es con una vida feliz. He aquí las enseñanzas de hoy. Con Cristo experimentamos un compromiso renovador. La parábola de los odres y la parábola del remiendo, que es muy obvia, es muy clara. Un remiendo se pone, es nueva la tela, se pone en un vestido viejo. ¿Qué pasa cuando se lava? Pues que la tela vieja ya dio de sí, pero la nueva todavía no, entonces se encoge o la otra se encoge, el caso es que se rompe. Igual los odres eran hechos de piel y llegaban a un cierto nivel, cierto tamaño, por los gases del vino adentro, crecían y tenían elasticidad, pero estando viejos ya no tenían elasticidad y se rompían. Bueno, la parábola de los odres nos remite a la urgente necesidad de renovar nuestra vida. No podemos recibir sus enseñanzas si no hemos experimentado un cambio radical en nuestra vida. La verdadera moral cristiana no tiene que ver con dejar de hacer cosas malas, tiene que ver con no tener ganas de hacer cosas malas. No tiene que ver con ajustarnos a prohibiciones y obligaciones, sino tiene que ver con conseguir hacer lo que se nos antoje, pero que aquello que se nos antoje sea la voluntad de Dios. El vino nuevo del Señor debe recibirse en una vida nueva. No podemos recibir el nuevo evangelio de Jesús en una vida vieja, en una mente vieja, en unas ideas viejas, en una filosofía antigua, en una religiosidad antigua. El renovador evangelio de Jesús debe ser recibido en odres nuevos, en una nueva manera de pensar, en nuevas ideas, en una apertura de mente para recibirlo. Necesitamos nacer de nuevo, y eso lo podemos hacer ahora mismo si pedimos en oración a Dios que nos llene el corazón de su presencia.
Si usted que me escucha no lo conozco, la mayoría de ustedes no los conozco, sí conozco a muchos, los miembros de la iglesia que pastoreo, que son muchos también, pero ustedes son muchos más, los otros que lo escuchan, que no conozco en persona, son muchos más. Así que no lo conozco a usted, pero si a usted se le dificulta de repente recibir algunas enseñanzas que estoy compartiendo, que están en la Biblia, que son de la palabra del Señor, considere, piense, a lo mejor es que el odre donde está poniendo esas enseñanzas, la tela donde está usted queriendo parchar eso, es algo viejo y por eso no soporta lo nuevo. La fe no se parcha, la fe se renueva. Uno tiene que adquirir un nuevo conocimiento. El Evangelio de Jesucristo es un nuevo conocimiento. En segundo lugar, con Cristo experimentamos un compromiso que nos acerca a Dios. En relación al sábado, el Señor los remite a la historia para demostrarles que no se trata de cumplir o no la ley de Dios, sino de entender el propósito de la misma. Dios nos ha dado mandamientos y ordenanzas para provocarnos un bien y no para esclavizarnos. Lo triste de muchas personas es que creen que Dios está interesado en impedirnos todo placer y felicidad. Y la cosa es justamente lo contrario. Dios nos quiere felices. Él sabe que sufrimos en esta vida, pero no es que quiera que suframos. Quiere que tengamos una vida con propósito, no una vida vacía. Quiere que seamos plenos, que tengamos felicidad, placer y gozo verdadero. Y por eso nos marca un camino con sus enseñanzas. Pero el Señor nunca estableció una ley para impedirnos ser felices. Los religiosos de la época de Jesús habían tomado la ley de Dios y la habían convertido en miles, literalmente miles de pequeños reglamentos, de modo que no se podía vivir la vida sin violar algunos de esos intrincados y complicados lineamientos prácticos. Habían hecho habían hecho de las leyes el centro de sus vidas y habían pervertido el propósito original de la ley. Por ejemplo, la ley del sábado, que decía el Señor que había que descansar, no trabajar. Ellos decían, ¿y qué es trabajar? Y establecieron que trabajar era cargar cualquier cosa que no fuera su vestimenta propia, cualquier cosa que pesara lo que pesan 2 ciruelas pasas o más. Así es que del viernes a las 6 de la tarde que comenzaba el sábado, al sábado nuestro a las 6 de la tarde, no podían hacer comida, no podían cargar una cubeta de agua, no podían cargar una herramienta, no podían cargar una aguja en el cuerpo, así el costurero, ¿cómo se llama? El sastre que se ponía la aguja, no podía cargarla, era sábado y había violado la ley. Habían convertido el propósito de la ley, los mandamientos maravillosos de la ley de Dios en miles, literalmente miles de intrincados pequeños mandamientos que aburrían la vida, hacían la vida tediosa. La declaración del Señor es contundente. El sábado se hizo por el hombre o para el hombre y no el hombre para el sábado. Las tradiciones religiosas son interesantes y valiosas cuando nos acercan a Dios. Pero son nefastas las tradiciones religiosas cuando nos alejan de Dios o nos confunden y nos acercan a otros personajes y no a Dios. El mundo necesita renovarse y buscar a Dios y no solamente cumplir con sus religiones sin sentido. Necesitamos buscar a Dios y experimentarlo. No es lo mismo conocer doctrinas, saber historias y cumplir con preceptos religiosos que conocer personalmente a Dios. Él vino a manifestarse a nosotros, no se quedó muerto en la cruz después de que fue puesto en una tumba, resucitó, vive junto a cada uno de nosotros y podemos conocerlo mediante una experiencia personal. Este es el propósito fundamental de este libro, el Evangelio de Marcos, ayudarnos a conocer a Jesús tal como Él planeó que lo conociéramos. No importa si usted tiene o no una religión, ahora mismo puede conocer a Dios en forma personal. Y si ya lo conoce y no nos referimos a tener una religión, puede conocerlo mejor cada día, porque me refiero, si usted ya lo conoce, puede conocerlo mejor cada día y experimentarlo a plenitud. ¿Por qué no hablamos con Él ahora mismo y nos comprometemos a seguir sus huellas hasta el final? Y si usted no le conoce, ¿qué espera? Hable con Él ahora mismo, en una actitud de conversión. Dígale, entra a mi vida, te entrego todo lo que soy. Déjame caminar contigo, quiero ser tu discípulo, dígaselo. Haga una oración y comprométase con el Señor. Entréguele su vida como la primera vez. Si usted ya lo ha hecho antes, si usted no lo ha hecho antes, hágalo por primera vez y sígalo con todo el corazón. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.